Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los que nos saludé. Bueno, creo que mayoría nos hemos saludado ahí en el entretiempo. Y bueno, damos gracias a Dios también por este tiempo de alabanza y por la oración, porque sin duda es una responsabilidad abrir la palabra del Señor y hacerlo desde ese lugar del que cantábamos, ¿no? Cada uno de los que nos subimos acá para compartir la palabra del Señor, tenemos que hacerlo sin perder de vista que estamos a los pies del Señor y que tratamos de compartir lo que aprendimos en su presencia. Quería hablarles de un tema y le puse como título Crisol y Zaranda. Crisol y Zaranda, que son dos herramientas de trabajo que se utilizan para tareas bien diferentes, ¿no? El crisol es un recipiente refractario donde se ponen los metales, a veces los metales preciosos, para fundirlos y purificarlos. Se usa en la joyería y en alguna otra actividad también. La zaranda es una caja de madera, ¿no?, que tiene en el fondo como una especie de colador que se utiliza en la agricultura para separar el grano de otras cosas. Pueden ser suciedades, cascarillas u otra cosa, ¿no? Y aunque son cosas bien diferentes, tienen algún aspecto en común, ¿no? Seguramente las dos nos suenen porque se utilizan como figuras en la palabra de Dios, ¿no? En 1 Pedro capítulo 7, un texto que después vamos a mencionar, dice el escritor Pedro de la carta que de la misma manera que se purifican los metales, ¿no?, poniéndose en el crisol y fundiéndose, también nuestra fe, que es más preciosa que el oro, se purifica de la misma manera. Y en Lucas, capítulo 22, me parece, Jesucristo dice a Pedro y a los discípulos que el diablo los había pedido para zarandearlos como al trigo, para pasarlos por la zaranda, ¿no? Y estaba anticipando un poquito lo que iba a pasar un instante después, cuando los discípulos huyeran y Pedro terminara negando al Señor. Y ambas cosas, ¿no?, aunque se utilizan en trabajos diferentes, tienen en común que son un proceso de perfeccionamiento de las cosas por las que pasan por ellos, ¿no? Aunque son bastante drásticos, ¿no?, porque para purificar el oro, vamos a ponerle como ejemplo, hay que fundirlo y someterlo a una temperatura extrema, ¿no?, sale mejorado, sale purificado. Y el grano, ¿no?, aunque hay que sacudirlo con violencia bastante, sale mejor porque sale sin todas aquellas cosas que son una impureza o que no corresponden a sí mismo. Y quiero usar esto como figuras también de algo que nos enseña la palabra de Dios para nuestra propia experiencia, porque la vida de fe tiene procesos similares, ¿no? Y estas dos palabras o estas dos figuras también tienen otro punto de contacto en que son experiencias de la vida cristiana que conducen a la madurez espiritual, ¿no? Vamos a ver en un pasaje de la Escritura que está en la carta de Santiago que tanto el crisol como la zaranda son experiencias por las que nos toca pasar, prácticamente de manera indefectible, y que ambas, si salimos bien parados de ellas, conducen a la madurez espiritual, ¿no? Y estamos hablando de la prueba y de la tentación. Y vamos a leer capítulo 1 de Santiago y vamos a notar algunas cosas ahí. Es un capítulo, tiene unos cuantos versículos y no podemos mirarlo con detenimiento completo, pero quiero detenerme en dos versículos que vamos a ir desarrollando un poquito más. El 2, ¿no?, y el 12, que son los párrafos, como el principio de unos párrafos centrales. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este pasaje es interesante. El versículo 12 en particular es interesante porque la misma palabra en el idioma original, que es el griego del Nuevo Testamento, se traduce en algunas ocasiones como prueba y en otras ocasiones como tentación.
y vamos a estar viendo un poquito cómo funciona este concepto, ¿no? Pero si ustedes notan lo que dice ahí, ¿no? Y leen el capítulo, ahora vamos a ir leyendo un poquito más, van a ver que el apóstol o Santiago está hablando de las dos cosas. Habla de la prueba y habla de la tentación. Y yo quisiera ver qué son cada una de estas cosas, cuáles son las diferencias que tienen entre sí, ¿no? Cuál es la naturaleza, cuál es el origen, cuál es el propósito que busca cada una y sobre todo cómo podemos salir bien parados, cómo podemos salir victoriosos de ambas situaciones para llegar a lo que Dios quiere de nosotros, que es el crecimiento en Cristo o la madurez espiritual. Así que vamos a ver en primer lugar el desafío de superar la prueba. Después vamos a estar pensando en el desafío de soportar la tentación y después, para finalizar, el secreto de la victoria. Así que vamos a mirar estas tres partecitas rápidamente que encontramos ahí. Pero primero, una aclaración para que la tengamos en cuenta respecto a esto que decía recién. Esta palabra del Nuevo Testamento se traduce unas veces como prueba y otra como tentación, ¿no? Tiene otras acepciones: intentar, tentar, probar, ensayar, analizar, aquilatar. Todos estos sinónimos están representados por esa expresión en el texto original, ¿no? Y tiene tres acepciones básicamente. La primera tiene que ver con esto de poner a prueba con la expectativa de aprobar, ¿no? Es algo así como un examen de calidad, ¿no? Eso es lo que se traduce generalmente como prueba, ¿no? Y lo podemos encontrar en varios pasajes del Nuevo Testamento, incluso aplicado al Señor Jesucristo y aplicado a los creyentes, ¿no? Donde ahí vemos que el Señor fue tentado, ¿no? En este sentido de que era puesto a prueba para ver si salía, para demostrar su identidad, su calidad, digamos, hacer, ¿no? El caso de la tentación del Señor tiene aspectos interesantes, porque el Señor, como mencionaban recién alguien en una oración, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque no había en Jesús nada de naturaleza pecaminosa que lo indujera al mal. En este sentido tiene una ventaja con respecto a nosotros, ¿no? La Biblia dice que nosotros también somos probados, ¿no? Pero que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Así que la primera acepción tiene que ver con esto de probar para demostrar la naturaleza o la calidad de algo. La segunda acepción, es la que se traduce generalmente como tentación, es inducir al mal, ¿no? Esto es lo que generalmente se traduce como tentación, como vamos a ver en el versículo 13 en adelante, ¿no? La tentación es poner una especie de señuelo para animar a alguien, atraer a alguien a que cometa algún pecado. Y hay una tercera acepción que no la vamos a comentar, pero la digo para que la tengan presente, que es en el sentido de retar o desafiar a alguien. Por ejemplo, ustedes van a leer en algunos pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo, donde dice que tentaron a Dios. Los israelitas, por ejemplo, tentaron a Dios. ¿De qué manera tentaron a Dios? Bueno, intentaron ponerle a prueba, ¿no? Intentaron desafiar a Dios a que demostrara su poder. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca del desafío de superar la prueba. Y vamos a leer el pasaje, aunque no lo leamos, no lo comentemos completamente, para ir analizando el desarrollo de la idea. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Y en esta primera parte, el escritor, que es Santiago, habla de la prueba en el sentido de analizar para probar, como decíamos en la primera acepción, en el sentido positivo, ¿no? Dice la Escritura que vamos a ser probados. Noten la forma en cómo está escrito el pasaje, ¿no? Prácticamente nos habla de una certeza absoluta de la experiencia de la prueba en la vida del creyente. Porque dice el escritor, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y está dando por sentado que los que están recibiendo esta carta, que eran las 12 tribus de Israel en aquel tiempo, y que somos todos nosotros a lo largo de la historia, vamos a tener que atravesar por situaciones de prueba, ¿no? Y además nos dice que cuando eso pase, tenemos que encararlas con sumo gozo, ¿no? Así que son ideas que ya nos va adelantando y que son bastante fuertes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nos está diciendo que la prueba es algo por lo que vamos a tener que pasar. Y además nos está desafiando a que encaremos esas circunstancias con alegría o con gozo, ¿no? Con dicha en el alma. Dice Pedro también, en este pasaje en el capítulo 4, que se los voy a leer para que no tengan que buscarlo, aunque está cerca ahí, 1 Pedro 4:12, dice una cosa parecida. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la carta de Pedro también habla mucho acerca de la prueba, y este es un concepto que dice, ¿no? No se sorprendan como si fuera alguna cosa extraña, como si fuera algo fuera de lugar en la vida de ustedes, porque es algo que sin duda tienen que atravesar. No es ninguna cosa extraña, sino que es la herramienta que Dios utiliza para perfeccionar y para fortalecer nuestra fe. Dios quiere desarrollar nuestro carácter y para eso utiliza la prueba para que nosotros experimentemos su cuidado, su protección de distintas maneras y nos podamos acercar a Él, ¿no? Así que Dios permite que nosotros atravesemos diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que nos conduzcan a buscarle más a Él. Dice Pedro, en este versículo que citábamos al principio, en lo cual, es el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que Pedro y Santiago y la Escritura en general va en este sentido. Nos dice que tenemos que atravesar diversas pruebas, ¿no? Las pruebas son situaciones que nos sacan de equilibrio, ¿no? Que de alguna manera rompen la monotonía de la vida del creyente, ¿no? Que cambian nuestra posición económica, que afectan nuestra salud, que nos traen un problema de familia, que nos hacen perder el confort, la alegría, la felicidad. Y los dos escritores dicen que pueden ser diversas pruebas. Esa palabra se podría decir también multicolor. Quiere decir que tienen diversas formas, distintos envases. No las podemos catalogar en esto o en aquello, sino que hay un montón de situaciones en la vida que pueden ser para nosotros una prueba de parte de Dios. Quizás las más comunes, para que nos entendamos bien, podemos pensar en eso, ¿no? En un problema laboral, en un problema familiar, en un problema de salud, ¿no? Pero también hay otras situaciones que a veces tienen que ver más con cosas que van por adentro del corazón. Pueden ser presiones, ¿no? Que a veces soportamos en distintos lugares a causa de nuestra fe. Pueden ser persecuciones, que no es el caso de las iglesias de este lado del mundo, pero que sí pasan en otros lugares y que son hermanos que están puestos a prueba con un fuego más intenso, ¿no? Ahora, la Biblia nos dice que lo que nos pasa no solamente no es nada raro, sino que es algo que Dios está obrando, ¿no? El origen de la prueba es el Señor. Es el Señor que deja que estas cosas pasen para que nosotros podamos conocerle de otra manera, mucho más profunda y mucho más grande, vamos a decirlo de alguna manera, conozcamos de una manera diferente. Siempre que pienso en esto, me viene a la mente aquella expresión de Job, cuando después de atravesar toda aquella situación tan dolorosa que le tocó, él dice,
de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? ¿Qué quiere decir? Job conocía a Dios, ¿no? Amaba a Dios, adoraba a Dios, servía a Dios, y Dios lo consideraba como alguien recto, perfecto, apartado del mal, ¿no? Pero lo que conocía a Dios, Job de Dios, ¿no? Era poco comparado a lo que llegó a conocer de Dios después. Había facetas de Dios, formas de obrar de Dios, formas de actuar de Dios que Job jamás se había imaginado y que después de esa instancia pudo conocer, ¿no? Y eso es importante porque hay situaciones que solo las podemos aprender a través de la prueba, ¿no? El origen de la prueba es Dios. Dios es el que deja que las cosas pasen en nuestra vida. No son descuidos de Dios, ni es que tenemos mala suerte, ¿no? Es Dios que está dejando que atravesemos por algunas circunstancias para que nosotros aprendamos más de Él. También nos deja claro que Dios tiene un propósito para las pruebas, ¿no? Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe, que maduremos, ¿no? Y para eso necesita que verificar la autenticidad de nuestra fe, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús contó la parábola del sembrador? Fue describiendo algunos lugares donde la semilla iba cayendo, ¿no? Y la comparaba con las actitudes de las personas que escuchaban. Dice que había una semilla, ¿no? Que cayó en pedregales, donde no había mucha profundidad de tierra. Y la semilla brotó, pero cuando salió el sol, se marchitó, porque esa fe no era una fe realmente arraigada, ¿no? Y entonces, a la primera aparición de una dificultad, se mostró que en realidad no había nada profundo en esa fe. Por lo tanto, la fe tiene que demostrar su validez. Cuando la fe logra atravesar la prueba, como dice Pedro, sale fortalecida, sale purificada, sale perfeccionada. Y eso es lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la figura del crisol, donde dice Pedro que nuestra fe es probada. Otra cosa importante es que el Señor tiene un tiempo para las pruebas, ¿no? Lo dice Pedro de manera explícita, ¿no? Santiago no lo menciona, pero también el apóstol Pedro en un pasaje dice que la prueba produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, ¿no? Y Pedro dice que es necesario que tengamos que ser probados por un poco de tiempo, ¿no? Y eso también es alentador y es esperanzador, porque nos muestra que el Señor no nos va a aplastar bajo el peso de una situación, ¿no? Hay un dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Y eso realmente es una versión un poco modificada de lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, ¿no? De manera que Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿no? Pero nunca va a dejar que nos asfixiemos debajo del peso de alguna prueba. Él quiere llevarnos a la madurez espiritual, que no nos falte nada, dice ahí, ¿no? ¿Vieron que dice? A fin de que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Y cuando habla la Biblia de perfección, en este sentido, no está hablando de llegar a ser absolutamente sin pecado, ¿no? Una persona que no tiene ningún defecto, ninguna falla, sino en personas que van alcanzando lo que la Biblia llama la madurez espiritual, ¿no? La solidez en la vida cristiana. Y esto se logra cuando uno logra soportar la prueba, ¿no? Y la puede soportar con gozo, porque acá está el desafío, ¿no? El desafío de soportar la prueba, de salir aprobado y de recibir la bendición que esto implica, está en la forma en cómo la encaramos. Porque podemos enfrentar una situación de distintas maneras, ¿no? Podemos rebelarnos contra Dios. Esa es una actitud que podemos tomar. Cuando nos pasa algo en nuestra vida que no nos gusta, ¿no? Así, ya que estábamos hablando de Job, podemos pensar en su esposa, ¿no? Que le dio el consejo a Job y le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no? Iba para adelante. ¿Pero qué era eso? Era una rebeldía, ¿no? Era, como dice Job, no aceptar de parte de Dios las cosas que no nos parece que son buenas. Lo que es bueno lo aceptamos, lo que a nosotros no nos parece bueno no lo queremos aceptar. Eso es rebelión. Podemos deprimirnos o ponernos mal, ¿no? Tirarnos abajo, como le pasó a Elías cuando después de haber hecho el milagro en el Monte Carmelo, tuvo que huir para que no le quitasen la vida y él se acostó abajo de un árbol y se quería morir y oraba a Dios, Señor, quítame la vida, porque yo no quiero seguir luchando. Podemos resignarnos y aceptar las cosas que nos pasan, pero ahí seguir bajoneados, o podemos hacer lo que dice la Escritura, que es
gozarnos, ¿no? Sentirnos dichosos, privilegiados de poder atravesar esta situación. Y eso un poco nos puede desconcertar, ¿no? Porque cuando pensamos en situaciones que son dolorosas, ¿no? Que son difíciles de atravesar, no lo asociamos con el gozo, ¿no? No hay manera de asociarlo con sentirnos alegres o sentir esa dicha en el corazón cuando alguien está atravesando una prueba dolorosa. Por eso Santiago aconseja a los hermanos que si no logran hacer la conexión entre estas dos cosas, pidan a Dios sabiduría, ¿no? Dice el versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que eso es lo que necesitamos. Cuando no entendemos el obrar de Dios, tenemos que buscar su sabiduría. Dios quiere que entendamos su obrar, ¿no? Algunas cosas no las vamos a poder comprender, ¿no? Pero si miramos con la mirada de Dios, quizás tengamos un apercibimiento un poco diferente de lo que Dios está haciendo. Y ahí podamos disfrutar realmente de lo que Dios hace con nosotros. O por lo menos entender que esa situación por la que nos está haciendo pasar tiene el objetivo de mejorar nuestra condición como hijos de Dios. El versículo 12, que para mí termina un poco como esta idea de Santiago, es una bienaventuranza, ¿no? El otro día Mauri habló de algunas bienaventuranzas y vamos a hablar de la de Santiago. No habló. Así que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Y acá el escritor habla de una corona que será dada a aquellas personas que salgan aprobadas, ¿no? Que resistan la prueba. Y dice que es la corona de vida, ¿no? Y no es que la vida eterna, no es la salvación, no tiene nada que ver con la salvación, porque esa vida eterna que Dios nos da no es el resultado de una obra nuestra, ni de soportar nada, ni de pasar por nada, sino que la salvación depende pura y exclusivamente de la gracia de Dios. La obtenemos por gracia por medio de la fe en Jesús, la mantenemos por gracia porque la obra la hizo el Señor y eso ya está para nosotros laudado. Acá lo que nos quiere dar el Señor es una capacidad de disfrutar del cielo, ¿no? La capacidad de disfrutar de la victoria. Hay un versículo que para mí nos puede ayudar a entender este concepto, que es 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo escribiendo en esta carta, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Y quiere decir, cuanto más profundas, cuanto más dolorosas sean las pruebas que tengamos que soportar, más dicha, ¿no? Más vamos a poder disfrutar de las bendiciones del cielo, ¿no? A veces el camino en la tierra puede tornarse difícil, ¿no? Puede tornarse un camino realmente cuesta arriba, pero cuanto más sintamos la carga de avanzar con los ojos en el Señor, más será la alegría, más será la dicha y el gozo de poder llegar al final, ¿no? Si Dios nos da la sabiduría de poder contemplar sus planes, ¿no? Debemos recuperar el gozo, ¿no? De ver la obra de Dios en nuestras vidas. No hay una tormenta tan negra, dice una canción, que el Señor no pueda calmar. Y la gloria es para nosotros cuando logremos llegar al final. Así que la primera parte del capítulo habla acerca de la prueba, ¿no? De la prueba para probar la calidad de nuestra fe, ¿no? Que es más preciosa que el oro. Pero del versículo 13 en adelante, Santiago habla, a pesar de que está usando la misma palabra, de otro tipo de prueba que ya no vienen de Dios. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, qué palabra esta, ¿no? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, ¿no? Y acá claramente
Santiago está hablando de otra cosa diferente, ¿no? Que tiene que ver con la segunda acepción de la palabra, que es esto de la tentación o de inducir a alguien al pecado, a hacer algo malo. Y también, como en la primera parte, se nos habla de algo que es inevitable en la vida del creyente. Vieron que decía en la primera parte, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá dice, cuando alguno es tentado, ¿no? Quiere decir, la tentación también es parte de nuestra experiencia en la vida cristiana, ¿no? Y seguramente tengamos que atravesar por la una y por la otra, y si sabemos superarlas, las dos van a conducir a una fe más sólida, ¿no? Y a una victoria que va a ser de bendición. Ahora, como tiene una definición o una concepción diferente, ¿no? Y no busca el propósito de aprobar, sino más bien de destruir, ¿no? Tiene un origen diferente. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4 y también en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 que Satanás es el tentador, ¿no? Tiene ese título adjudicado porque es en última instancia el origen de la tentación y el tentador por excelencia. Pero en este pasaje hay una lección importante y es que no todo lo que pasa por nuestra mente, no todas las tentaciones que recibimos son culpa de Satanás. Y tampoco son culpa de Dios. Porque vieron que Santiago dice ahí, cuando alguno diga que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿no? Quiere decir que había personas ahí que estaban diciendo o estaban pensando que Dios era el que los había metido en la tentación, ¿no? Dios les había presentado una situación ahí que los había orillado a cometer una acción en contra de lo que Dios quiere. Y Santiago dice, eso es imposible, Dios no hace eso. Dios nunca busca probar nuestra fe intentando o tratando de que nosotros cometamos un pecado, ¿no? Dios no actúa de esa manera. Él no tienta a nadie. Dios no es el culpable de nuestras tentaciones. Y no es una idea tan extravagante tampoco porque si ustedes piensan en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando Adán y Eva se presentaron para rendirle cuentas a Dios de lo que habían hecho, después de que habían comido del fruto, ¿no? De alguna manera Adán dijo, bueno, la mujer que vos me diste fue la que me convidó y yo comí. Así que esa idea de tirarle el fardo a Dios tampoco estaba demasiado lejana de nuestra tendencia humana, ¿no? O de pensar que todo viene de Satanás y de los demonios, que si bien hay una lucha espiritual, como leía Pedro en la introducción, y la Escritura dice que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra todo ese mundo espiritual. Santiago quiere ser mucho más práctico y realista y que pensemos en que la tentación viene de nuestro propio corazón. Es verdad que hay un tentador, es verdad que hay alrededor seres espirituales de maldad, pero la mayoría de las veces, ¿no? Seguramente cuando somos tentados, dice Santiago, no hay un problema que viene de afuera, sino un problema que viene desde adentro, ¿no? Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Esa palabra significa nuestros malos deseos desproporcionados. Es un deseo o una pasión fuera de control, que generalmente se asocia a cosas negativas. Y Santiago explica que el proceso de la tentación, ¿no? Que empieza con ese incentivo a pecar y la muerte o las consecuencias trágicas del pecado, tiene como un proceso, ¿no? Y el tema es, el pecado no está en la tentación, ¿no? No es pecado ser tentado. El pecado está en ceder a la tentación, ¿no? Nadie puede evitar ser tentado, ¿no? Jesucristo también fue tentado, pero el pecado no es ser tentado, sino el pecado es ceder a la tentación. ¿Y cómo se produce? Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice que cada uno de nosotros es tentado de nuestros propios malos deseos, ¿no? Cuando sus propios malos deseos lo atraen y lo seducen. Y acá está hablando de la idea de la carnada. No sé que acá hay varios que les gusta el tema de la pesca, ¿no? Y
saben bien que para poder agarrar un pececito, ahí que está nadando tranquilo, tienen que poner una carnada adecuada, ¿no? ¿Y qué es lo que el pescado ve cuando va a morder el anzuelo? No ve el gancho ese espantoso que se le queda trancado. Ve la lombricita o no sé qué le ponen ahí para pescar, ¿no? El pecado actúa de la misma manera, no muestra su cara más oscura y más fea, no muestra las consecuencias, sino lo que dice el escritor de los Hebreos, los deleites temporales del pecado. Nos muestra la cara linda, el placer que vamos a obtener en el corto plazo, pero oculta las consecuencias negativas. Esos malos deseos están en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque nosotros tenemos en nuestra naturaleza esta tendencia a hacer lo malo, ¿no? Y eso que comenzó en Adán, en el capítulo 3 de Génesis, y que se transmitió a todos los hombres porque todos pecamos, es la fuerte tendencia a hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos la tendencia, ¿sí? El Espíritu Santo que está en nosotros la combate, ¿no? Y, de hecho, los que hemos creído en Cristo podemos decir que el viejo hombre ha sido reducido a la impotencia, como dice Romanos capítulo 6. Y ya no tenemos obligación de obedecer esos malos deseos, ¿no? Aún así, a veces lo hacemos. Pero no porque sea imposible evitarlo, sino porque nosotros queremos, en definitiva, seguir adelante con eso. ¿Y por qué hacemos eso? Dice ahí que hay un segundo paso después de la tentación o de la seducción, que es de ver esa carnada que nos atrae y nos seduce, que es la concepción, ¿no? Dice, la concupiscencia o el pensamiento, después que ha concebido, da a luz la muerte, ¿no? Y esto de concebir me habla de pensar una estrategia, ¿no? De formar un plan. Cuando alguien quiere hacer algo, ¿no? Algún pecado, sabe positivamente que va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero lo hace igual, ¿no? Y busca la manera de hacerlo para no ser descubierto o para poder pasar inadvertido. ¿Mm? Y eso es lo que produce lo que dice acá, ¿no? La concepción. Cuanto más dejamos que un pensamiento que no le agrada a Dios ronde nuestra cabeza, ¿no? Cuanto más tiempo lo mantengamos ahí y lo empecemos a madurar, más irreversible será evitar que cometamos ese pecado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar de forma de pensar, porque si no, al final vamos a terminar llevándolo a la acción. Y por último dice Santiago que una vez que nosotros lo vimos, que lo pensamos y ya vemos cómo lo vamos a hacer, entonces definitivamente el pecado es consumado, ¿no? Y eso da a luz la muerte. No podemos desarrollar, pero hay un ejemplo interesantísimo para ver donde se ve claramente todo esto, que es en la historia de David y Betsabé. Si ustedes la conocen, la pueden repasar, si no, en 1 Samuel, capítulos 11 y 12, ahí van a encontrar, 2 Samuel, perdón, 11 y 12, ahí van a encontrar esta historia, ¿no? Tremenda metida de pata del hombre conforme al corazón de Dios, de David, ¿no? Porque él se dejó seducir, él concibió el pecado y después lo llevó a cabo, y las consecuencias que trajo sobre su vida, sobre su familia, sobre su reino, fueron tremendas. La tentación es una realidad que todos nosotros soportamos y seguramente todos hemos experimentado victorias y también derrotas, ¿no? Y sabemos la tristeza y la frustración que se siente cuando uno falla al Señor, ¿no? Y en vez de poder vivir de la manera en que el Señor nos permite vivir por medio de su muerte, terminamos volviendo a esclavizarnos de aquellas cosas de las cuales el Señor nos liberó. Pero Dios quiere darnos la victoria. Dios no quiere que terminemos en esa condición, sino que disfrutemos de poder vencer también en la tentación, así como superamos la prueba, ¿no? Y para eso tenemos que tener toda la armadura de Dios. Ya Pedro leyó Efesios capítulo 6, donde ahí nos dice que tenemos que tener, ¿no? Las herramientas espirituales que Dios nos da, el conocimiento de la palabra que está ahí para prevenir, para no acercarnos a lugares o a situaciones o a personas que nos puedan inducir a pecar, ¿no? Prevenir, podemos reflexionar, ¿no? Y cuando no queda otra alternativa, huir, que es el consejo sabio que nos da la Escritura en más de una ocasión, ¿no? Huir de la fornicación, huir de las situaciones que a veces no vamos a poder controlar ni vamos a poder vencer por nuestra propia debilidad. Pero si hacemos estas cosas, sin duda que vamos a poder resistir y vencer. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, ¿no? La tentación
proviene del enemigo, quiere destruirnos a nosotros, ¿no? Y la podemos vencer creyendo y practicando la palabra de Dios. Por último, termino rápidamente con 2 versículos finales ahí, que son los versículos 16 al 18, o al 20. Dice, amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sigue el pasaje hablando acerca de la importancia de practicar la palabra de Dios, ¿no? Dice Santiago que así como de Dios no proviene nada que sea malo, no hay ninguna cosa buena que no provenga de Dios, ¿no? Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo eso viene del Señor, viene de nuestro Padre. Y Él nos quiere dar algo para que nosotros podamos salir victoriosos, que podamos soportar la prueba, que podamos resistir la tentación, y es la palabra que tenemos acá para nosotros, ¿no? Y hay un montón de cosas que dice ahí respecto de la Biblia, nos hace nacer cuando creemos el mensaje, nos hace crecer cuando la recibimos con mansedumbre, ¿no? Y nos hace vencer cuando la ponemos en práctica, ¿no? La clave de la victoria para tener la bendición de crecer en Cristo, de alcanzar la madurez espiritual, de recibir la corona de vida, tiene que ver con vivir conforme a la palabra de Dios. No es ningún secreto en realidad, pero bueno, es como una forma de decir lo que llama la atención, ¿no? Vivir conforme a la palabra de Dios. No alcanza con leerla, no alcanza con escucharla, no alcanza con estudiarla, si uno no da el paso definitivo de dejar que la palabra finalmente se traduzca en acciones, ¿no? Que se ponga en práctica, porque si no, no sirve de nada. Si queremos ser vencedores, cristianos maduros, gente que crezca en la vida de fe, dejemos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Amén.